Cómo cambiar mi pasado y mi futuro. Jorge Uribe Gómez. Capítulo 8. Hijo abandonado. Les contaré la experiencia de una señora, quien nos decía que desde que tenía uso de razón, sufría demasiado porque no conocía a su padre biológico, pues veía cómo los demás niños y niñas disfrutaban la vida con papá y mamá. Ella no podía hacerlo y esto la traumatizó tanto, que fue enviada muchas veces a psicólogos, sacerdotes, pastores y consejeros. Algunos le recomendaban libros, que en lo posible compraba, pues a sus 60 años nos decía tener muchos libros en su casa. Comentaba que, ningún libro le había ayudado a solucionar su problema, por esto seguía odiando a ese hombre y que nunca lo perdonaría. Cuando terminó de contar su historia, le comenté que, si estaba dispuesta a escuchar con atención, si disponía su mente y su corazón, en pocos minutos dejaría de odiar a su padre y no solamente le perdonaría, sino que hasta le pediría perdón. La señora aceptó y se dispuso. Ahora le pude explicar que su sufrimiento hace parte de una siembra y una cosecha, que ella en una vida pasada, su alma, habitaba en el cuerpo de un hombre irresponsable, falto de amor, que engendró una hija, abandonándola y a la que nunca apoyó, causándole grandes sufrimientos, y eso fue una mala siembra. Por lo tanto, ahora en esta vida, le correspondió venir a vivir la mala cosecha y vivir esa experiencia que creó, ser una hija abandonada y así, experimentar el sufrimiento que ella causó. Entonces su alma aprende, que nunca más volverá a abandonar un hijo. Le expliqué también, que debía pedirle perdón al alma de esa hija que había abandonado en la vida pasada, y perdonar hoy al alma de su padre por haberla abandonado, para que rompiera esa cadena, y que esto no se convirtiera en una atadura generacional, o cadena espiritual. Pues es muy claro que el alma de esa hija abandonada, ahora habita en el cuerpo de su padre biológico, pues esa alma es la que tiene el compromiso como maestra, de dejarle sentir el dolor y sufrimiento que ella le causó, por no haber aprendido a ser responsable, a amar a sus hijos y no abandonarlos. Sorprendida la señora por su pasado, se arrepiente de su pecado, manifiesta que ahora sí entendía la razón de su sufrimiento. Le comenté que cualquiera que hubiera sido su padre, debía abandonarla, porque a eso venía ella nuevamente a la tierra, entre otros sufrimientos, a experimentar ser una hija abandonada. Luego me comentó la señora que, con esta enseñanza, le quedaba claro que era ella la que había originado el problema en una vida pasada, y no su padre de hoy, y que con este conocimiento se había liberado del odio, del rencor y que se sentía libre, contenta y lo mejor, que ahora sentía que no solamente debía perdonar a su padre, sino pedirle perdón a su alma por haberla abandonado en la vida pasada. Que su padre no era el culpable y, por tal razón, podía amarlo y seguir buscándolo sin odio. Finalmente, ella asumió su responsabilidad, aprendió y sanó su sufrimiento. Como misioneros del Señor de la Misericordia sentimos una gran felicidad, por ver el resultado de esta enseñanza en un ser humano que deseaba y buscaba ser sanado.